Buenos días a todos. Dice que estoy grabando. Sí. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. El primer recuerdo de hoy, pues como ocurre estos días, es para nuestra compañera Almudena Grandes. Recordáis que 2 veces la tuvimos con nosotros, ha sido la única escritora que ha venido 2 veces. Comentamos la novela de Las 3 bodas de Manolita y Los pacientes del doctor García, a pesar de que en algún momento, sobre todo de la segunda, tuvimos algunas diferencias, porque a algunos no nos pareció una novela tan extraordinaria, pues bueno, ella con su vitalidad y con su fuerza, pues allí nos deleitó tanto tiempo. Bueno, ha sido, pues eso, como siempre, pues una pérdida humana, pero también en el caso que nos ocupa, pues una pérdida literaria, porque pues una mujer que todavía podría habernos dado pues muchas satisfacciones literarias. Nos acordamos de ella y yo no sé, hemos pensado que en algún momento Ames le tendrá que hacer, si la familia le parece bien, algún tipo de homenaje, porque posiblemente dentro haya sido la escritora que por la popularidad que ha tenido, pues más haya hecho desde el punto de vista de la literatura por traer el tema de la memoria histórica a los españoles. Bueno, en cambio, otra noticia buena es la que el grupo de 10 de nosotros, de los que estamos en el taller, llevamos desde el año 14 editando unos libros en los que hacemos una selección de unas 60 novelas que cada año se escriben sobre la guerra civil, y hacemos unas fichas lo acabamos de publicar. Hace media hora me ha llegado de la imprenta el volumen del 2019 y bueno, pues estamos muy satisfechos y yo aquí ahora pues ya doy las gracias a las compañeras y compañeros que estáis aquí, pues Carlos, Antonio, Inmaculada, Petra, Maribel, que habéis hecho esto posible. Bien, entonces empezamos ya, si os parece. Os voy a hacer una pequeña introducción a la novela y al ambiente que propicia la novela, y ya pues a partir de ahí hacemos el coloquio. Sin novedad en el frente es quizás la novela antibelicista más conocida de la historia, y surgió como consecuencia de la gran tragedia que supuso la Primera Guerra Mundial, conflicto que ocasionó pues más de 15 millones de muertos entre soldados y civiles, más de 20 millones de heridos, de soldados heridos. Al acabar esa guerra, ese conflicto, pues se destruyeron imperios centenarios y se crearon nuevos estados, y al resultado de los cuales pues hubo unas emigraciones forzosas de millones de europeos. De todas maneras, no es la primera novela antibelicista de la época moderna. El honor de ser la primera novela antibelicista, claramente antibelicista y pacifista, es Abajo a las armas, de 1889, escrito por Berta von Suttner, que es una praguense del Imperio Austrohúngaro, que nació en Praga en 1843 y murió en Viena en el 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Esta Berta fue una de las pacifistas más influyentes de la época, hasta el punto de que recibió en 1905 el primer premio Nobel de la Paz que se concedió. Ella había sido colaboradora de la familia Nobel, y el primer premio de la paz que se concede en la historia es para esta mujer. Abajo las armas no es una gran novela, es una novela que tiene todavía muchos residuos del romanticismo tardío, pero hay en ella una posición antimilitarista de primera magnitud
muy novedosa, muy revolucionaria, dice cosas que aún hoy casi sorprenderían. Y yo pienso, en fin, voy a darme ese baño de feminismo. Yo pienso que si Bernard von Suttner hubiera sido un hombre, pues posiblemente este sería el libro de referencia y no Sin novedad en el frente, y hoy posiblemente estaríamos comentándola en vez de la novela de Remarque. En un momento determinado yo os tendré que hacer solo una cita de las muchísimas que tengo de esta novela. Por cierto que, dicho sea entre paréntesis, esta edición es de 2014 y es la primera edición en español completa que se hace de esta novela. Fue una novela bastante traducida, pero me he dado cuenta, viéndolos en la Biblioteca Nacional, las distintas ediciones, esta novela que tiene 400 páginas aquí, en casi todas las ediciones tenía 200 o 250. O sea que hasta 2014, quien no conociera el alemán y creyera que había leído esta novela, pues no sé lo que habría leído, porque posiblemente en esas mitad de páginas que faltaban en las ediciones anteriores, faltarían precisamente las páginas más sobresalientes. Bien, en Occidente la cultura de la paz ha sido casi siempre una corriente minoritaria. En Grecia y en Roma, el soldado vencedor, el héroe, se situaba en un estado intermedio entre los hombres y los dioses. Era el héroe, el que había triunfado, era casi como los dioses, incluso después llegaba a ser una forma de dios. Y la Ilíada, que es la primera gran novela de nuestra cultura, a este respecto es la exaltación, no sé si alguno lo recuerda, pero la descripción que hace Homero, quien fuera, de las luchas, de los combates, de la sangre, etcétera, son espeluznantes. Y la propia guerra de Troya, que es la que inspira la novela en la que inspira la novela de la Ilíada, pues no es sino la constatación de un fracaso. Hay un conflicto que París ha raptado a Helena, que es mujer de Melenao, y los griegos no son capaces de ponerse de acuerdo con los troyanos y desencadenan una guerra. Aunque, como ocurre en la Primera Guerra Mundial, el rapto es solo un pretexto, como el asesinato del archiduque de Austria será también solo un pretexto para el desencadenante de la guerra. En el cristianismo primitivo algunos quisieron ver pues una apuesta decidida por la paz en cuanto a aquella doctrina que los evangelios reproducen de las bienaventuranzas, etc. Pero la propia apropiación de la religión naciente por los emperadores romanos acabó esa posibilidad de hermandad y triunfó el sentido más literal de aquella frase también de Jesucristo: no he venido a traer la paz sino la guerra, sino la espada. Aunque esa frase tiene muchas interpretaciones, la que triunfó es la más estricta. Y de hecho, las guerras de religión fueron la constante en toda la época, desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVI. Porque la Edad Moderna, cuando acaban estas guerras de religión, no son sino la historia de los países que fundan su honor, su gloria en la conquista y en la expansión armada. Primero a través del colonialismo, España y Portugal, pero después también Holanda y el Reino Unido, o bien a través de los conflictos internos de países limítrofes que se disputan casi siempre territorios. Llámese Francia y Alemania por Alsacia-Lorena, el Imperio Austrohúngaro contra la independencia de Italia o contra Serbia, Polonia como moneda de cambio permanente entre Alemania y Rusia, Turquía que no quiere que su imperio se deshaga, etc.
Si recordamos las frases desde la de los romanos de si vis pacem para bellum, o sea, si quieres la paz, prepara la guerra, o la más reciente del Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, son frases que van forjando en el ideario y en la mentalidad de los ciudadanos la creencia generalizada de que el honor de un país se cifraba en una continua sucesión de guerras ganadoras o, como mínimo, en guerras que se hacen como venganza de guerras que habíamos perdido. El militarismo en el siglo XIX, ese militarismo tradicional de exaltación, el militarismo del siglo XIX, por un lado, hunde sus raíces en esa concepción tradicional, pero además hay un nuevo elemento que empieza a ser relevante y que después en el siglo XX será todo mucho más, que es que detrás de todas esas ideas de gloria, de exaltación, etcétera, hay la creación de una potente industria militar, una industria militar que cada vez influye más en las decisiones de los políticos. Esas guerras continuas que se producen en Europa en el siglo XIX o en los confines de Europa, o en las colonias, pero siempre con europeos que tienen ahí sus intereses, crean un estado de espíritu que explican el concepto de paz armada, del concepto de paz armada que se estaba generalizado en los comienzos del siglo XIX y del siglo XX y que son los que darán lugar a la Primera Guerra Mundial. El texto que os quiero leer de Abajo las armas explica un poco, todavía no en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, sino de una guerra del Imperio Austrohúngaro contra los italianos, el espíritu. Y dice lo siguiente esta mujer. Las proclamas dirigidas al ejército, prometiéndoles con frases altisonantes la gloria y los laureles del triunfo, los desfiles de las tropas con banderas desplegadas, los sones militares, los discursos patrióticos, los artículos de los periódicos que rebosaban entusiasmo y ardiente patriotismo, los llamamientos constantes a la virtud, al honor, al deber, al valor, al sacrificio, dieron como resultado la creación de un ambiente de heroísmo que inflamó el orgullo nacional y cada individuo estaba convencido de ser un gran ciudadano en una gran época. Otros atributos menos loables, consecuencia obligada de la guerra, hacen también su aparición: el ansia de conquista, el odio, la astucia, la crueldad. Pero estos otros rasgos son atribuidos al enemigo, cuya inferioridad moral es evidente. Es decir, que ya 20 años antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, esta mujer nos da cuenta de cómo se había conseguido inflamar un espíritu en el que la gente va contenta a la guerra. En España, donde no hubo un gran espíritu antimilitarista, sin embargo, hay una novela de Galdós, de los episodios nacionales, Aita Tetoán, que cuenta el episodio de la Primera Guerra de Marruecos, y Galdós critica también el espíritu de euforia que habían conseguido los gobernadores de entonces, los gobiernos de entonces, para que la gente fuera a Marruecos. Bien, con todo, en el siglo XIX aparecen por primera vez organizaciones en pro de la paz y en contra de la guerra. Bien, es cierto que los opositores a la guerra siempre habían existido. Yo tengo una cita de Heródoto que dice: nadie es tan insensato para preferir la guerra a la paz. En tiempos de paz, los hijos entierran a sus padres. En tiempos de guerra, los padres entierran a sus hijos. Y filósofos como por ejemplo, Kant habla de los límites de la guerra, la guerra justa y la guerra injusta, pero el pacifismo y la paz... No, pues María José no cierra el... María José, veo que no cierra el altavoz. Oye, es que, perdona, pues cierra el altavoz, vida.
no nos has mandado el enlace y estamos Reyes Fernández Durán y yo No, no, pendientes no, de envío. perdón, el enlace está enviado de siempre, es el mismo de siempre y tienes que cerrar el micrófono, María José, Bueno, por perdón, favor. ahora cerraré el micrófono, pero es que primero quería conectarme, me acabo de conectar y llevo media hora intentándolo. Ya, Perdón. pero lo siento, María José, lo siento, que es decir, el enlace se envió y los demás lo han conseguido. Bueno, decía, lo siento, perdona María José, que es en el siglo XIX cuando se empiezan a crear las primeras asociaciones para la paz formalmente. La verdad es que son siempre grupos minoritarios, casi siempre de la burguesía, casi siempre de la burguesía. Tengo notado que la primera Sociedad para la Paz se crea en el Reino Unido en 1916, la segunda en Ginebra en el 28, pero ya en 1991 se contabilizaban hasta 130 asociaciones que estaban repartidas hasta en 26 países, la mayoría de ellos en Europa. Estas sociedades impulsaron congresos, encuentros, y se piensa que toda esa tarea inicial se concreta en la primera conferencia de la paz de La Haya de 1889, en cuyos senos ya se piensa en crear la primera Corte Permanente de Arbitraje. El objetivo es el antecedente de la Sociedad de Naciones, que justamente nacerá como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y esta Corte Permanente de Arbitraje lo que pretende es decir, oiga, cuando hay un conflicto vamos a hablar y no hagamos la guerra primero, hablemos y ya veremos. La verdad es que, bueno, ni siquiera la creación de la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante también destacar cómo en todas estas conferencias de paz es muy importante la presencia de las mujeres. Nuestra compañera Concha de Sena, que no está aquí, está alfabetizando en el Sáhara desde ayer, me parece, o desde hoy mismo. Ella con el grupo de mujeres de negros contra la guerra de Madrid publicaron hace años un libro que se llama Mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, y es una serie de 40 biografías de mujeres, casi todas inglesas y de Centro Europa. Es curioso que el movimiento pacifista tuvo mucha importancia, estuvo también gran parte ligado al movimiento sufragista, pero fue en Inglaterra, en el Reino Unido, donde fue más fuerte. En Francia, curiosamente, el movimiento de la paz no tuvo tanta importancia como tuvo ni en Inglaterra ni en Alemania. Bien, también es cierto que estos movimientos de la paz, que eran muy limitados a los ambientes burgueses, por la parte de la clase obrera, sí que también en el siglo XIX se dan cuenta las organizaciones obreras del peligro de la guerra, y de hecho en el congreso que hace la Segunda Internacional en 1896, llegaron incluso a proponer la desaparición de los ejércitos permanentes. Bueno, era un desideratum utópico, pero bueno, es señal de que sí que se quería. Y de hecho en otro congreso, en el 2012, los allí asistentes se conjuraron para negarse a combatir en el caso de que se produjera o se estallara la guerra. Lo que pasa es que cuando en el 1914, unos meses antes días antes del estallido de la guerra, se produce el asesinato de Jean Jaurès. Era el líder obrero más importante de Francia y de los más prestigiosos en Europa, y era la voz de la clase obrera más señalada en contra de la guerra, y fue asesinado. No, recordad que cuando los palestinos y los judíos están a punto de llegar a un acuerdo en Oslo con Isaac Rabin, pues a Isaac Rabin lo matan casualmente. Es decir, las fuerzas que se oponen
a la paz, pues siempre encuentran la manera de deshacerse de los obstáculos. Lo que sí que es verdad que a pesar de estos movimientos pacifistas, lo que triunfó fue las arengas y cuando se produce la guerra, el estallido de la guerra, pues en esa dicotomía entre si la paz o la patria, pues triunfa la patria y por eso se fue a la guerra. Ahora, en este clima de exaltación guerrera, lo que es importante señalar es que los intelectuales, los escritores, los profesores tuvieron una influencia decisiva, nefasta, de los que estamos por la paz, nefasta. Si recordáis la novela, pues hay un personaje clave, que es el maestro, que es el que les lleva a todos a que se alisten, etcétera. De eso lo veremos cuando analicemos la novela, pero eso es evidente. Es decir, la responsabilidad de los intelectuales fue grandísima. Y recordad cuando vimos en el primer día las memorias de Stefan Zweig, pues sabemos que el pacifismo Stefan Zweig fue un pacifismo casi de segunda ola. En el número ese especial que os citaba yo del país sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Primera Guerra Mundial, de un Babelia del año 14, hay un artículo de Muñoz Molina en el que cita una frase de uno de los pensadores alemanes más influyentes y que además era un hombre muy internacionalista, muy poco nacionalista, y sin embargo cuando estalla la guerra dice lo siguiente: estas primeras semanas de guerra han revelado algo que estaba en las profundidades desconocidas de nuestro pueblo alemán, algo que solo puedo comparar con una sincera y alegre espiritualidad. La población entera se ha transformado y forjado en una forma nueva. Esta es ya la ganancia impagable de esta guerra, y haberla presenciado será una de las grandes experiencias de nuestra vida. Es decir, se sucumbe al entusiasmo de la guerra, se pierden todos los criterios. Bien, Sin novedad en el frente no es la primera novela que se escribe sobre la primera novela pacifista, porque recordad que en los materiales que yo os di, yo señalaba aquí novelas antibelicistas. No es que sean las mejores novelas sobre la Primera Guerra Mundial, son las novelas que hacen del antibelicismo el tema fundamental. Quiero decir que hay otras muchas grandes novelas de la Primera Guerra Mundial y muchas contrarias indirectamente a la guerra. Pues pienso muchas de las que todos conocéis, pero esas novelas o bien son humorísticas, como la del soldado Hasek o la del Pentateuco de Isaac, o simplemente muestran aspectos desgraciados de la guerra, pero como la de Sin novedad en el frente, pero no son estrictamente antibelicistas. Las que yo señalé aquí, las 6 u 8 que yo señalé, pues son novelas que hacen del antibelicismo o del pacifismo la esencia de ellas mismas. Bien es cierto que hay unas que se apoyan solo en las situaciones individuales, es decir, por ejemplo la de Chevalier, que a mí me encantó, El miedo, es simplemente un soldado que dice que tiene miedo y que no quiere luchar, que quiere estar en su casa con su mujer, con sus hijos, con el campo y las vacas, y que por lo tanto es lo que se quiere, sí, no quiere. Hay otras que son más ideológicas. Yo creo que el gran acierto de Sin novedad en el frente es que conjuga lo individual con lo político, es decir,
hace una reflexión de cómo mala es la guerra para los individuos, pero también justifica por qué es malo, no solo ya para el individuo concreto, sino para la sociedad. Bueno, pero solo hay una novela que se escribe antipacifista, antibelicista, que se escribe durante los años de la guerra, que es El miedo de Henri Barbusse, que es del año 16. Curiosamente, Barbusse es un hombre que tiene 40 años cuando va a la guerra y él dice ingenuamente que fue a la guerra para pararla. Para pararla. Ese libro tuvo bastante éxito en Francia, tuvo un premio, pero también fue calumniado, porque claro, atreverse a decir esas cosas en el año 16 es una novela en muchos casos muy parecida a Sin novedad en el frente. Remarque tenía 19 años cuando fue a la guerra. Fue reclutado y participó a lo largo de todos los años de la contienda, y algunas de sus experiencias son las que sufre el personaje Paul Bond. Quiero decir que sin ser una novela autobiográfica, sin embargo, el personaje Remarque va a hablar por boca de su personaje, que vive situaciones muy parecidas. Esta novela, el éxito de esa novela sobre todo fue catapultado porque en el año 1930 hubo una versión cinematográfica de Milestone que fue extraordinaria. Es una pena, no se puede ver ahora difícilmente porque hay otra versión del 76 que es la que se ve, pero algunos, no sé si la habéis visto, es una novela, una película excepcional, tan buena como la película. Esta novela entonces tuvo un éxito mundial, a raíz sobre todo del éxito de la película. Pero también sabéis que los nazis la prohibieron, el hombre fue perseguido y tuvo que exiliarse en Estados Unidos, y de hecho posiblemente gracias al exilio es como se pudo hacer la película en Estados Unidos. Bien, como muchas de las novelas de la Primera Guerra Mundial, y como ocurrió con las de la Segunda Guerra Mundial, y como ocurrió con las primeras que se publicaron en España sobre la Guerra Civil, son novelas escritas por gente que vivió la guerra. Y por lo tanto se parte de una experiencia personal para crear, en el mejor de los casos, cuando se consigue, una obra que tenga significación y valor universales. Es decir, que la novela más acertada de este tipo son aquellas en las que trasciende lo individual y esas peripecias de este personaje y de sus amigos del colegio, etcétera, y sus compañeros adquieren significado general. Si os dais cuenta, en la novela apenas aparecen personajes históricos importantes, ni generales, ni reyes, etcétera, sino que son soldados normales, gente que ha tenido, o bien son jóvenes estudiantes o son herreros, mineros, etcétera, gente, lo que se dice carne de cañón. Cuando en un momento dice carne de cañón, me acordé, yo creo que hay algo, y lo busqué y lo encontré. En la novela, que por otro lado que hemos leído todos, pero que a veces la hemos considerado como un cuento un poco ñoño, en Adiós Cordera de Clarín, al final de la novela, a Pinín, uno de los dos hermanos que cuidan la cordera, se lo lleva a la guerra. Tiene que ir a la guerra precisamente de Marruecos, esa que hablaba Galdós. Y entonces cuando él se va y ella ve el tren que lo lleva como se había llevado antes a la cordera, dice Furiosa Rosa, se lo llaman carne de cañón para las locuras del mundo, para las ambiciones ajenas. Es decir, que los personajes son todos eso, la gente carne de cañón. Y fijaos que en esta novela solo aparece una vez una figura histórica, que es el Kaiser, cuando va a hacer una revista de tropas, y precisamente su presencia es un tanto ridícula, aunque va a dar lugar a una de las mejores discusiones de la novela, en la página 158 de esta horrible edición. Digo horrible, la traducción de esta la que yo tengo de Bruguera es una traducción infame, pero ahí es donde
da lugar a una discusión entre ellos sobre las razones de la guerra. Y ya voy terminando. La novela empieza in media res, sin que sepamos los orígenes, dónde están, quiénes son, por qué están allí. Ahora, en sucesivos saltos atrás, el autor nos va a ir situando en la comprensión. Es curioso que a mí, por un lado, a mí esta introducción en media res me gusta porque entramos directamente en el tema, aunque por otro lado resulta engañoso porque esas escenas del principio son casi las únicas ciertamente alegres o positivas o divertidas. Bien es cierto que ellos al principio tienen mucha comida porque solo han vuelto la mitad de la compañía. Bien, aunque está estructurada en 12 capítulos, si pensáis, cada capítulo está repartido en secuencias relativamente autónomas. Un poco esa manera de escribir que luego populariza mucho John Dos Passos en Manhattan Transfer, o que el propio Cela lo hace en La Colmena. Es decir, son secuencias autónomas cada una de ellas, y que nos van dando cada una de ellas pues unas visiones complementarias. Está narrada en primera persona todo el tiempo, es el personaje el que habla, excepto una coda final de 10 líneas al final del libro, en la que un narrador omnisciente nos dice lo que ha pasado. Paul, aunque es la voz principal la que habla, pero él está hablando en nombre de una juventud, en nombre de la juventud alemana, esa juventud de hierro que le dicen los profesores, pero que ellos pues reniegan. Ya desde el comienzo de la novela, Paul dice: nuestra juventud, estas son cosas ya agua pasada, somos viejos, muy viejos nosotros, aunque ninguno haya llegado casi a los 20 años. El tiempo de la novela abarca más o menos 3 años desde el 16 imprecisamente, aunque se sabe que acaba en el otoño del 18, sabéis que la guerra acaba en noviembre del 18 y el último capítulo es de octubre, del otoño del 18. El principio pues, es un principio impreciso, pero lo debemos situar hacia el 2016, puesto que ellos ya son casi unos veteranos. Ellos son, sobre todo en comparación con los reclutas. En un espacio, digo, 2-3 años, en un espacio físico impreciso, que en algún momento dado debemos suponer que es en esa zona entre Bélgica y Francia donde se desarrolla la guerra de trincheras, que, bueno, recordáis que en esa zona, al revés de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, hubo un frente estabilizado con algunas batallas especiales en Verdún, en el Somme, etcétera, pero allí no se avanzó. Y además, incluso cuando acaba la guerra, allí estaban todos casi en el mismo sitio donde empezaron. Él mismo lo dice, como unas veces avanzan y otras veces retroceden. Así estuvieron 3 años o 4 años luchando en una guerra de trincheras a cuerpo, donde era tan importante las bayonetas, etcétera, como se nos dice. En síntesis, yo pienso que la novela es un alegato contra el absurdo de la guerra, una crítica a los políticos que la desencadenaron por razones diversas que luego comentamos entre todos, y a través de la mirada de una generación que se encuentra perdida y de la que este Paul es su portavoz. Bueno, pues dicho esto, yo digo a Pepe que vaya cociendo las palabras y lo que vosotros digáis. Perdona, se pueden pedir de 2 maneras, levantando la mano que en reacciones o a través del chat. A través del chat nos ha enviado Ignacio Villalba Peña el enlace de YouTube donde se puede ver o conseguir la película de 1930 y pone incluso el precio, con lo cual se le agradece.
Podéis poner ya, si queréis, para ver quién levanta la mano o la manita de ahí en vista a todos, o vista galería, y nos vemos todos, y el que levante la mano, pues coge la palabra, y el que no, pues también puede ir al chat. Es mejor levantar la mano porque se ve más rápido, pero bueno, actualmente somos 46 los que estamos enganchados. Gracias. Adelante. Antonio. Sí, yo quería decir una cosa. Bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel sobre la influencia de la industria militar en el desencadenamiento de las guerras modernas. Es evidente que la industria militar contribuyó fuertemente al horror de esas guerras modernas, pero la industria militar no deja de ser más que otro instrumento en manos de los políticos. Los verdaderos responsables de la paz y de la guerra son los gobiernos de los diferentes países. Y como ejemplo o contraejemplo del belicismo de la mayor parte de los países del año 14 y del año 40 y del año 40 o 39, yo creo que simplemente podemos recordar los países que son Suecia y Suiza. En el centro de Europa, países que tenían un pasado muy belicistas, en particular Suecia. Suecia fue, nosotros en España sabemos muy poco de la historia de Suecia, pero Suecia fue, junto con Lituania y con Polonia y con toda esta gente del centro-este europeo, países muy guerreros. Suecia tuvo un imperio europeo en esa parte de Europa. Pero a partir de un cierto momento, que yo no conozco bien, pero supongo que será mediados del 19, precisamente al principio de la Revolución Industrial, los políticos suecos y la opinión pública sueca hacia la que hubiese en aquella época, decidieron que Suecia sería un país neutro en los conflictos europeos. Y lo han conseguido hasta ahora. Eso lo han conseguido por esa decisión y porque, por si acaso los otros países europeos no estaban de acuerdo con ellos, se dotaron de una enorme industria militar que tienen todavía hoy, tanto en Suecia como en Suiza, a nivel de esos países, que son países medianos pequeños, por lo tanto no es comparable a Francia o Alemania o Inglaterra, y mucho menos a Estados Unidos. Pero invadir Suecia, en caso de que Alemania o Rusia no hubieran estado de acuerdo con la decisión sueca de no intervenir, hubiera sido muy costoso, porque tenían un ejército y una industria militar potentísima. Como contraejemplo de Suecia y Suiza, tenemos nuestro propio caso. España, el año 14, y entonces ni hoy, ha tenido industria militar de dimensión europea. Y no ha intervenido en las guerras. Pero no porque la industria militar no influyera o dejara de influir, sino por la situación geopolítica española, hacía que España no era un actor en Europa en el año 14, y por lo tanto pues no tenía que intervenir, y mejor, pues no intervinimos. Pero eso no quita para que nuestro ejército, nuestras fuerzas, el ejército, como parte de nuestra sociedad, fuera muy influyente en España. Tan influyente que nos costó una guerra civil. Aparte de todo lo que había ocurrido antes en el 19, pronunciamientos, influencias, sin ninguna industria militar. Era puramente la clase militar la que nos llevó a los conflictos del 19 y sobre todo al conflicto tremendo del año 36. Es decir, que me callo repitiendo el principio, la industria militar no es la que lleva a los países a la guerra. La industria militar es un medio más, como son otros muchos, la diplomacia, la situación geopolítica, la opinión pública, y en definitiva los que toman la decisión y los que la tomaron el año 14 fueron el Kaiser, el zar, el presidente de la República Francesa y, muy a su pesar, el gobierno británico. Tengo que decir, José Manuel sonríe, porque él sabe que yo he trabajado en la industria de defensa durante toda mi vida. Lo digo para los que no lo sepan. Muy bien. No veo que haya manos levantadas. Bueno, mientras se levanta la mano. Y en el chat no hay nada. Sí,
sin polemizar demasiado para no llevar el tema, porque yo creo que es un tema que está bien, pero que es un tema marginal a la novela, que sí, que lo estamos hablando de la novela. Yo sí que creo que la industria militar ha tenido una influencia en los gobiernos, bastante decisiva, pero bueno, eso es un tema que ya entre cuñados lo discutiremos otro día. Charo, me parece que tiene la... Claro, has levantado la mano, ¿no? Sí, no sé. Sí. Yo efectivamente sí creo que quizá que en España la industria militar ha sido pues poco potente, pero la potencia del ejército es indiscutible y lamentablemente lo sigue siendo. Aunque no haya industria, no es, digamos, una condición sine qua non, pero por ejemplo sí que creo que en Estados Unidos, por ejemplo, es poderosísima y muchas de las invasiones, no sé qué, aparte de, en fin, ideología política, fundamentalmente la industria militar tiene mucho que decir. Y yo solamente quería comentar una cosa, cuando hemos hablado de los movimientos pacifistas, hay unas memorias de una escritora británica que se llama Vera Brittain, y esta señora fue una de las muy feminista y una de las primeras mujeres que fue a la universidad en Gran Bretaña, y además fue de las promotoras de la Sociedad de las Naciones, porque su generación fue la que se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial. Su novio murió, casi todos sus amigos, su hermano, o sea, aquello fue una masacre salvaje, y fue una poderosísima impulsora de la Sociedad de las Naciones en Gran Bretaña. Y sus memorias, que se llaman, en inglés se llaman Testament of Youth, como legado de juventud. Y yo recuerdo haber... de juventud. En español es la tormenta de juventud y era una de las... Legado, es testamento, el testamento. En español se tradujo como testamento de juventud. Y era la novela que teníamos para el primer año seleccionada, pero la pandemia se arrasó con ella también. No son una novela, son sus memorias, y son unas magníficas memorias de lo que fue una señora de familia burguesa, de alta burguesía, y cómo fue, evidentemente, su generación, de que yo con 18, 19 años comenzando la universidad, fue la que fue masacrada directamente, ¿no? O sea, ella ha perdido amigos, familiares, novio, todo. Y cuando lees las memorias, pues es muy impresionante, ¿no? Y luego, en Gran Bretaña también, sobre todo, poetas como... Owen y Wilfred Sassoon, que son los grandes poetas que fueron todos participantes en la Primera Guerra Mundial y fueron también los damnificados, y los grandes poetas antibelicistas, ¿no? Que son muy importantes también. Entonces, vamos, yo eso quizá porque es la cultura que he conocido un poquito más, pero que realmente las memorias de Vera Brittain yo creo que merece la pena leerlas, ¿no? Porque son una lección de luego todo el movimiento deben estar escritas en 1920, quizá un poco antes, ¿no? Pero son las memorias de su vida, ¿no? Y lo que sufrió esa generación, que de alguna forma en este mismo libro que acabamos de leer hay en concreto. Yo tengo una edición diferente, tengo la edición de Dasa, ¿no? Y ya hacia el final, en la página 230, cuando está este joven, cuando se le han ido muriendo sin piedad y de forma, además no solamente morir, es que aquello fue una absoluta carnicería, es decir, bueno, cortes de piernas, de brazos, perder la cabeza, o sea, fue una masacre salvaje, ¿no? Lo que fue la guerra de trincheras. Entonces hay un párrafo largo que dice: soy joven, tengo 20 años, pero no conozco de la vida más que la desesperación, el miedo, la muerte y el tránsito de una existencia llena de la más absurda superficialidad a un abismo de dolor, ¿no? Veo a los pueblos lanzarse unos contra otros y matarse sin rechistar, ignorantes, enloquecidos, dóciles y no. Bueno, ese párrafo que deben de ser como 10 o 12 líneas es efectivamente pues, la desesperación de todos estos, y eso fue lo que motivó realmente el desarrollo de intentar impulsar los movimientos de acuerdo entre naciones, la ONU o lo que fuera posteriormente. La ONU será muy mala, pero mejor que haya ONU que no la haya en las circunstancias actuales. Probablemente algo ha ayudado o algo ha contribuido a solventar este problema, ¿no? Con todos sus fallos, evidentemente. Desde luego, yo recomiendo las memorias de Vera Brittain porque me parece un libro, una obra maestra, y además para mujeres especialmente porque fue muy feminista además, ¿no? De una de las grandes impulsoras también de todo el movimiento feminista en Gran Bretaña. Ambas cosas, ¿no? Nada más. Creo que Cristelia levantó la mano y después Carlos Orcegarra. Sí. Buenos días
y agradecer profundamente este título que yo he leído en Cristina, grandes éxitos, Biblioteca de Grandes Éxitos. Agradecer el título, la tertulia, y decir que esta edición a mí me ha parecido muy bien traducida, que se llama Biblioteca de Grandes Éxitos. Solamente me chirría cuando habla de las trincheras, el embudo. No sé si en castellano corresponde a esa palabra tan redundante, ¿no? Que entran y salen por el embudo, no sé, pero es una novela biográfica, muy cinematográfica, y no he podido sustraerme a ir comparando con la anterior de Una mujer en Berlín. Aquella era un ambiente urbanita. Esta es en un campo, por supuesto, el tiempo también hace distancia, pero es puramente rural y también muy cinematográfica. Es que parece que estás viendo, ¿no? También escrita como está, tan minuciosos los detalles y cómo... Te has quedado congelada. Retrata psicológicamente a todos los personajes, pues a mí ¿no se me oye? Lo siento. Se oye entrecortado. ¿Se me oye? No. Entrecortado. Bueno, ahora sí. Pues vuelvo. Vale, no sé qué es lo que pueda pasar. Que lo siento, se me va corto. Bien. Carlos tenía pedida levantada la mano. Bueno, yo quería, en relación con la polémica sobre la política y la guerra, quería comentar un caso que es el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país que me imagino que conocéis que no tiene ejército, pero lo ha tenido en algún momento determinado. Entonces, durante la guerra civil que mantuvieron en la década del 40 del siglo XX, decidieron, para evitar ese tipo de enfrentamientos, suprimir el ejército. Entonces, los políticos que ganaron la guerra decidieron que para evitar posibles guerras futuras suprimieron el ejército. Y entonces Costa Rica es un país que no tiene ejército y simplemente mantiene una policía civil. Esto es lo que quería comentar. Cómo los políticos en un momento pueden decidir sobre la guerra o la guerra puede decidir a los políticos para tomar unas decisiones en contra de ella. Nada más. Levantó la mano Fernando, pero levantó la mano realmente su mano. Adelante, Fernando. No, bueno, aunque no es el comentario, digamos, de lo que es la obra, pero cuando habéis sacado todo el tema del complejo industrial militar, yo querría decir que nada más y nada menos que un personaje histórico como Eisenhower, que fue general de las tropas del desembarco de Normandía y de la invasión, digamos, por los aliados, el golpe final para los alemanes, cuando terminó su mandato en el año 1959, antes de entrar John Fitzgerald Kennedy, advirtió del peligro del complejo industrial militar del propio Estados Unidos. O sea, él mismo militar advirtió de eso y las consecuencias de eso después se vieron con sus sucesores republicanos, llámese la familia Bush, con todo el tema de Irak, que provocó que muchos, digamos, amigos y colaboradores del presidente Bush hicieran unos grandes negocios a costa precisamente de esos conflictos, concretamente el de Irak, totalmente injustificado y contra el cual, como ya sabéis, hubo unas manifestaciones impresionantes en el año 2003, en las que evidentemente yo también participé como contrario a esa guerra. Y en relación con la guerra de la Primera Guerra Mundial, que habláis del complejo industrial militar, la gente fue muy entusiasta a la guerra
Porque yo creo que el conflicto último importante que hubo en Europa, si no estoy equivocado, fue la guerra franco-prusiana de 1870. Después hubo una época de 40 años de tranquilidad, comodidad, progreso, prosperidad, desarrollo impresionante de la industria armamentística alemana, pero que no se daban cuenta de lo que iba a suponer, digamos, la aplicación de esa industria militar, porque pensaban los alemanes que el tema de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, se iba a resolver entre julio o agosto de 1914 y diciembre de 1914. Nadie pensaba que iba a durar tanto. Pero al mismo tiempo, frente a esa potencia industrial militar que tenían los alemanes, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón, es que no estaba, digamos, desarrollado igualmente el sistema de la logística y de las comunicaciones. Y eso es lo que provocó esa famosa guerra de trincheras que los fijó en el terreno y estuvieron 4 años totalmente, digamos, empantanados. Yo, aprovechando ya mi intervención, simplemente el libro a mí me ha interesado mucho. Yo creo que es un libro tremendamente duro en algunas etapas, la descripción, digamos, de los combates, en la descripción de los moribundos en el hospital es tremendo, la desaparición progresiva de los compañeros de Paul. Y yo destacaría tres aspectos a considerar en el libro. Perdona, Fernando, que te interrumpa. Hay un micrófono abierto de Carmen Vallejo que lo debería cerrar porque soy un... Gracias. Al día de la fecha, Carmen. el propietario de tal piso es los propietarios. Hala, ya he desconectado yo. No, nada más. Que el primer aspecto es el antimilitarismo y antibelicismo que habéis dicho, y es que hay un párrafo que es real y al mismo tiempo casi sarcástico. En la página 41 del libro dice: los ministros y generales son los que deberían combatir. Aquí no combaten los que debieran. Los ministros y generales de ambos países deberían salir a la arena en traje de baño y arrearse con garrotes y combatir, y que ganara el país que sobreviviera. O sea, es que realmente es tremendo, ¿no? Y en la página 171 dice: una orden ha convertido a esas silenciosas sombras en enemigos nuestros. Otra orden podría transformarlos en nuestros amigos. En una mesa cualquiera, una gente que ninguno de nosotros conoce firma un escrito, y como consecuencia, durante años, nuestra suprema obligación consiste en hacer lo que normalmente el mundo entero abomina y castiga con la máxima pena. Un segundo aspecto es lo que hace constatar la desaparición de una generación. Es la desaparición de esa generación que ya se ha citado por Charo, me parece, cuando se habla en ese pasaje de que están desesperados, de que qué esperan después de la guerra, qué esperan los mayores nuestros de nosotros. Y después también es importante en el libro destacar la magnífica descripción de la psicología del soldado y de sus reacciones en los distintos espacios, tanto en el frente, en la retaguardia, en el hospital y en el permiso militar. O sea, nada más. Quería decir que a mí el libro me ha encantado. El libro es duro, evidentemente, pero yo creo que es un libro muy, muy interesante. Si no me engaña la vista, hay dos palabras, Olga y María Jesús. No sé si Charo es que no ha bajado la mano o que la ha levantado de nuevo. Perdón. Bueno, Olga, por favor, cuando quieras. Sí, yo quería comentar en la línea de Fernando que sí, que esta guerra se esperaba que durase muy poco tiempo, como muchos 6 meses. No había memoria de un conflicto largo y muy sangriento después de la guerra franco-prusiana, y para mucha intelectualidad esta guerra iba a ser purificadora, iba como a alumbrar un mundo nuevo. Craso error. Entre otros, Apollinaire murió un par de días después del armisticio de las heridas de guerra. Esa intelectualidad o clase más ilustrada contrasta mucho con los personajes del libro. Yo tengo la edición de Daza y en la página 81 reflexiona: tiene razón, ya no somos jóvenes, ya no queremos conquistar el mundo, somos fugitivos, huimos de nosotros mismos, de nuestra vida. Teníamos 18 años y empezábamos a amar el mundo y la existencia. Tuvimos que disparar contra todo eso, contra eso. La primera granada que explosionó lo hizo en nuestro corazón. Estamos al margen de la actividad, del esfuerzo, del progreso.
ya no creemos en nada de eso, creemos en la guerra. Me gusta mucho de la novela las frases cortas, muy escindidas, como impresionistas, como te da la sensación, bueno, son reflexiones que él puede ir haciendo en situaciones que no son para meditar ni reflexionar. Nada. Luego dice, si nosotros volvemos a nuestra tierra, ¿qué va a pasar con nosotros? Realmente insiste mucho, como dijo Fernando, en la generación perdida que son ellos. Y me gustaría volver a insistir en el contraste con gran parte de la intelectualidad y la vanguardia. Por ejemplo, el futurismo italiano es una exaltación de la guerra y de la belleza de la máquina y la guerra, que contrasta totalmente con las reflexiones de este personaje. Respecto al cine, en la lista tan minuciosa de películas, yo sí eché en falta una que me impresionó mucho cuando la vi, creo que es del 2014, El pabellón de los oficiales, una película francesa que trata de un hospital en los alrededores de París, donde atienden a oficiales que sabemos que en el ejército francés pertenecían a la clase alta, todavía en la Primera Guerra Mundial, totalmente desfigurados. Y volví a pensar en esa película cuando algunos, ante la expectativa de la amputación, dicen que se van a suicidar. Bueno, en esta película se quitan hasta los cristales de las ventanas para que nadie pueda verse, mientras en el reflejo, dado el grado de deformidad que tienen. Tanto en esa película como en algunas otras y otras obras literarias y aquí mismo, se trata también, y me parece que de una manera muy interesante, cómo la medicina progresa con la guerra. A costa de la guerra, aunque aquí dicen, si hay tiempo, hay experimentos, si no, te cortan una pierna, pase lo que pase. Sí quería, no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero yo creo que desde el punto de vista tipográfico, los dos últimos párrafos tendrían que haber tenido o cursiva, algún otro tipo de letra para señalar el cambio de narrador. Y quería decir que la lectura me había resultado muy interesante y también quería agradecer el gran trabajo de busca de bibliografía que ha hecho José Manuel. Gracias. Creo que María Jesús había pedido la palabra. Buenos días a todos. Yo quiero presentarme, es la primera vez que estoy invitada por Ana Cañas, que se lo quiero agradecer y me ha parecido francamente muy interesante. Me parece que hacéis una labor y unas reflexiones francamente interesantes. Yo solamente quería hacer referencia a una cuestión que nos ha nombrado, pero a mí como química, igual que Pepe, me parece importante, y es la aparición de la guerra química. Yo me impresionó aquel episodio, aquellos capítulos en los cuales están casi en primera línea de fuego y empiezan a hablar del gas, ¿no? Entonces, y de la importancia de las máscaras. A mí me pareció impresionante porque es la primera vez en que se utiliza la guerra química, ¿no? Con el gas mostaza y tal. Y bueno, era simplemente comentarlo porque a mí me parece que es un punto de inflexión también en el tipo de armamento que se puede utilizar en las guerras, que es devastador, ¿no? Gracias. Olga levantó la mano, no sé si es que no la bajó o que quiere intervenir. Ahora mismo estoy en una reunión y ahora... Bueno, pues parece ser que no quiere intervenir. No veo más manos levantadas. No sé si José Manuel ve alguna Mañana más. por la tarde, bien, de acuerdo, gracias. No. En el chat tampoco hay petición de palabras, así que no, es lo que hay. Sí. Mientras sale... perdón, Joaquín creo que ha levantado la mano ahora y levantó la mano físicamente también, perdona. Vale, Joaquín. pues después de Joaquín hablo yo un poquitín. Joaquín. Bueno, solo dos cosas.
A mí me ha gustado mucho la novela, efectivamente hay episodios durísimos, pero bueno, estamos hablando de una guerra, o está el personaje principal hablando de su guerra, y lo que ha visto es devastador, ¿no? En todos los ángulos. Y quizás para mí uno de los ángulos más devastadores es cuando este hombre vuelve de vacaciones a su casa y se encuentra con la tertulia esa donde opina la gente sobre la guerra en frío, ¿no? Y bueno, pues las aportaciones que le hacen son que estupendo, que muy bien, que están guerreando muy bien y que vuelva a la lucha y tal, porque es una lucha que merece la pena guerrear. Es tremendo, o sea, la gente que no sabemos de esto, hablamos de la guerra como si habláramos de, no sé, de un partido de fútbol o algo así, ¿no? Si hay que machacar al contrario, que tal, no sabemos nada de la guerra y bueno, de vez en cuando nos llegan retazos, como en este caso, de alguno que aparece por allí de vacaciones y tal, pero seguimos teniendo unas convicciones muy firmes sobre el valor de la guerra, en este caso basada en el patriotismo y demás, ¿no? Yo tengo no sé, la suerte o la desgracia de haber visto campos, o sea, cementerios decaídos en las dos guerras mundiales. En el caso de la Primera Guerra Mundial, vi y trabajé en un campo, en un cementerio, al norte cerca de Saint-Quentin, al norte de París. Y es tremendo, o sea, efectivamente no ves la guerra, pero ves los resultados de la guerra. Son miles y miles y miles de crucecitas blancas perfectamente alineadas, porque bueno, pues los alemanes eso lo hacen muy bien, en este caso son caídos alemanes, perfectamente alineadas y tal, y bueno, pues en las crucecitas, todas iguales, pues en unas pone algún nombre y tal, pero en la mayoría pone desconocido, desconocido, desconocido y así, ¿no? Y son miles de cruces. Y eso mismo lo vi, pero en este caso referido a la Segunda Guerra Mundial, en Montecassino, al sur de Roma, ¿no? Y allí es tremendo, lo mismo, es el mismo aspecto, el mismo paisaje, pero lo duro es eso, ¿no? Que muchos de ellos son desconocidos, están ahí y seguirán ahí por mucho tiempo como desconocidos. De modo que, bueno, esos dos aspectos me interesaba señalar, ¿no? Lo que piensa la retaguardia o lo que piensa el mundo civil de lo que está pasando en la guerra sin conocerla y los resultados tremendos de las guerras, ¿no? José Manuel, Andrés quiere hablar, pero ibas a hablar tú. No. Yo era porque había un blanco para introducir nuevos temas, pero mientras haya temas, recuerda que también Lucila ha levantado la mano, no usando los procedimientos técnicos, sino los manuales, pero bueno. Voy pasando, a veces no se le ve a todos. Después de Andrés, Lucila. Venga, Andrés. No, Andrés, no, Andrés, tienes que poner el altavoz. Andrés. Sí, ahora mismo, ¿no? Ya sí. Se me oye. Sí, bueno, José Manuel, en primer lugar, te quería decir y darte las gracias porque has hecho una introducción magnífica, un esfuerzo, en fin, como debe ser, claro está, ya que eres el jefe, pero bien, es decir, has cumplido con creces. Bueno, a mí de la novela me parece que hay unos aspectos que yo no sé si se han tratado o no, porque he tenido que ausentarme un poco, pero a mí lo que me ha sorprendido sobre todo, y lo bien contado que está, es la relación del protagonista con Kat, con el zapatero. Toda esa relación tan intensa que se establece entre ellos, que está, como dice él, por encima de las relaciones familiares. Lo dice en un par de veces. Y hay un pasaje que yo he anotado aquí, y dice, veo adormilado cómo Kat levanta la cuchara, cómo la hace descender, le quiero su espalda, su figura angulosa y curvada,
y al mismo tiempo veo detrás de él bosques y estrellas y una voz amable murmura palabras que me consuelan. A mí, a un soldado que con sus grandes botas, su cinturón y su mochila marcha diminuto bajo el alto cielo por el camino que se abre ante él. A mí me parece que esto es un aspecto muy logrado. Por supuesto, hay otros muchos aspectos, pero este aspecto intimista de la relación, que ya digo, en cierta manera introduce un aspecto, no digo optimista, pero la guerra, es decir, no hay mal que por bien no venga, y él, desde luego, en fin, es feliz con la relación con Katy y con los demás hombres. Ya digo, eso le hace decir que esa relación es superior a la familiar. Luego hay otro aspecto, y es que termina los capítulos pues con un estilo poético. Me recuerda un poco literario, me recuerda un poco a lo que comentamos en Madrid de corte a Checa, que también Foxá terminaba los capítulos y lo señaló José Manuel y yo también, leímos algún final. Verdaderamente hay una voluntad literaria, es decir, que este hombre es un autor, es un escritor de primera. Después, otra cuestión es que es muy capaz de reflejar las barbaridades de la guerra, y yo, en fin, he anotado aquí un pasaje en el cual decía, vemos vivir a hombres sin cabeza, vemos correr a soldados a quienes han arrancado los pies, siguen corriendo a trompicones sobre los muñones astillados hasta el cráter más cercano. Un soldado primero se arrastra sobre las manos durante casi 1 kilómetro porque tiene las rodillas destrozadas. Otro se dirige a la ambulancia y con las manos se sujeta a los intestinos. Vemos hombres sin boca, sin mandíbula inferior, sin rostro. Ya acaba, sale el sol, anochece, silban las granadas, termina la vida. Bueno, a mí me parece que la calidad literaria, que es que me he fijado sobre todo en ello también, me parece extraordinaria. Me parece que la novela es de un gran autor. No he leído nada más de él, pero sin duda, en fin, voy a leerle algo más. Y luego hay otro aspecto, es la solidaridad entre los rusos y los alemanes, cuando los rusos, que están allí en un campo, digamos, de concentración, es decir, es un poco como en la guerra de España, en la guerra civil, cuando unos y otros confraternizaban entre pelea y pelea. Dice, saco mis cigarrillos, los parto por la mitad y los reparto entre los rusos. Se inclinan y los encienden. Y dice, y ahora en sus caras brillan unos puntitos rojos, me consuelan, parecen ventanitas de granja en la oscuridad que revelan que en su interior existe un acogedor refugio. Bueno, en fin, creo que no voy a extenderme más, pero creo que la novela es magnífica, tiene mucho de aprovechable, no solamente por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. En fin, un autor extraordinario a mi juicio. Y nada más, muchas gracias por la atención. José Manuel, Lucila efectivamente y Celia, las dos han pedido palabra. Lucila, primero, creo. Bueno, el libro me ha gustado mucho, ya lo había leído y es de los, dada mi pésima memoria, me acordaba bastante de él porque me impresionó cuando lo leí y me ha vuelto a impresionar ahora. Simplemente quería, en referencia a lo que decía Fernando sobre los cementerios, quería mencionar un libro que he leído hace no mucho tiempo, de Pierre Lemaitre, que es un escritor realmente a mí no me parece muy morboso y un poco fantasioso. El libro, su personaje principal es un poco un disparate, pero habla de una cuestión que me parece el colmo de la ironía después de leer este libro, que es la estafa que supuso el entierro de los restos de los soldados de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Francia, que hicieron una faena parecida a la del amigo Trillo con el Jack.
parece ser que era muy difícil diferenciar, pues por el desastre que había sido los restos de unos soldados y de otros, y entonces simplemente pues ponían de cualquier manera el pie de uno, el brazo de otro en una tumba y los enterraban en unas tumbas horriblemente hechas y demás. Y me parece... Y hubo unas estafas enormes de monumentos que se erigieron en honor de aquellos soldados muertos, con cuya erección se enriqueció mucha gente o alguna gente, ¿no? Me parece el colmo de la ironía. O sea, no solamente te machacan en una guerra ignorándote totalmente, sino luego muerto todavía hacen negocio con tus restos y no respetan en absoluto lo que son los restos de los soldados, ¿no? Ya digo que la novela, pero es que yo desconocía completamente ese episodio y me pareció muy impactante. Y nada más. Vamos a ver, perdona, Celia, ha levantado la mano, José Manuel, y teniendo en cuenta que son la 1:12, si os parece bien y no hay más palabras, José Manuel cierra. Gracias. Celia, cuando quieras. No sé, perdona, Celia, no se te oye, tienes que abrir el micrófono. Perdón, sí, que estaba en silencio. Solamente era un poco comentar al hilo de lo que ha dicho antes Joaquín. A mí también me ha sorprendido la reacción que él tiene con su familia cuando llega de permiso. Ese encontrarse con su madre enferma, con su padre, con su hermana, y ver que está totalmente alejado de ellos, como que ya no tiene ningún tipo de reacción de ese amor que él sentía, de esa unión que tenía con ellos, y que realmente lo que echa en falta es a su gente, a la gente de su grupo, es a los que él quiere realmente estar. A mí me parece como muy curioso esa ruptura que ha tenido con su familia y con su mundo hasta los 18 o los 17 años que se va a la guerra, y cómo realmente donde se encuentra a gusto y donde se encuentra bien es con la gente que ha conocido, con los externos que ha conocido en la trinchera. Era simplemente esa puntualización. Gracias. Pepe, si no te pones el micrófono, no te oímos. Estaba puesto, perdona. Carlos, pediste la palabra y si dejáis ya la última palabra, no hay, pues si no, no acabamos nunca. Y luego José Manuel. Gracias. Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, mira, yo he leído por encargo de José Manuel para esta sesión el libro Los 4 jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Se refiere, como supongo que sabéis, a la Primera Guerra Mundial. Blasco Ibáñez, que fue un periodista, escritor, fue exiliado varias veces de España y estuvo en Francia. Entonces, este libro dice que lo escribe por encargo de Poincaré, que era el presidente de la República Francesa, porque dice que vaya a la guerra y además de las crónicas que va a hacer, que escriba una novela que va a llegar más a la gente, ¿no? Él va a la guerra, escribe unas crónicas de la guerra que publica en 14 volúmenes y luego publica esta novela. Yo voy a hacer solo un pequeño resumen y lo que me parece más destacado de esta novela. Y lo que me parece más destacado sería que por primera vez en una guerra, en el siglo XX, aparece la división en familias. O sea, familias enfrentadas por esa guerra. Son países distintos, pero hay una familia que surge en Argentina con 2 hijas, una casada con un francés y una casada con un alemán. Entonces, cada uno irá a su país a la vuelta, al cabo de un tiempo, y tendrán una serie de hijos que se enfrentarán en la guerra, tanto en el bando francés como en el bando alemán. Eso, digamos, que sería un resumen muy, muy sintético. Me parece que lo importante es ver por primera vez
algo que vamos a ver constantemente en las guerras civiles del siglo XX, la guerra de España, la guerra de Yugoslavia, todas las demás, algo que se da en una guerra mundial, pero que la familia está dividida en dos bandos distintos. Nada más. Gracias, Carlos. José Manuel, yo creo que ya cerramos, ¿vale? Ya, yo no sé, Pepe, de todas maneras, por qué te han traído esta prisa. Yo No, sé lo digo porque no había más palabras pedidas en principio. Sí, pero yo preferiría, para cerrar, si hubiera alguna otra palabra más antes de eso. Por ejemplo, Antonio, me parece. ¿No te importa? Antonio ha Pepe? levantado la mano, sí. Gracias. Antonio, abre el micrófono y habla. Vamos a ver, un par de observaciones. Un poco fuera de ese libro, primero quería enseñaros un libro que hace referencia a lo que ha dicho antes, creo que es María Jesús, la que lo que hace, sobre el fraude en los monumentos a los muertos en Francia. Hay este libro, no sé si se ve un poco, ¿sí? Sí, muy bien. Entero dedicado a él, es un libro del año 2013, una obra que tuvo muchísimo éxito en Francia, muy bien escrita, y que el argumento es dos supervivientes de la Primera Guerra que se dedican a montar un fraude tremendo con los monumentos a los muertos. Y tiene 500 páginas, o sea, que fíjate si da... Enséñanoslo otra vez, enséñanoslo. Es muy bueno. Eso es un libro es que Lucila, Antonio se tenía que ir, por eso no... Es el que comentó Lucila. Eso es, habéis hecho un comentario sobre este libro. Sí. Y segundo, seguro que casi todos habéis visto una película que se llama Jules le Jim, que es la Segunda Guerra, que se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y que pone de relieve, como el libro que acabamos de leer, una cosa que me parece a mí muy distinta entre la Primera y la Segunda Guerra. Me refiero en la literatura sobre la Primera y la Segunda Guerra. La Segunda Guerra, toda la literatura que se ha producido después, es una literatura ideológica, no sé si es la palabra, partidista, está contra los nazis. Nosotros no conocemos otras, seguramente los alemanes escribirían algunas pro-nazis, pero algunas también antisoviéticas o prosoviéticas. En este caso, y la película de Jules le Jim lo cuenta muy bien, la guerra le vino a mucha gente totalmente sin saber por qué. En Jules le Jim son dos amigos, uno francés y otro alemán, que tienen una novia en común y que los pobres se ven metidos en este fregado que cuenta Remarca y bueno, sobreviven. Nada más. Pilar, ¿no? Pepe, abre el micrófono cuando hables. Ya, Pilar, adelante. Sí, gracias. Sí, simplemente comentar que el libro del que hablaba Lucila creo que es Nos vemos allí arriba. Y es verdad que hay un fraude importante con el tema de los monumentos que probablemente se repite en este libro, pero en aquel, a mí, lo que más me impactó es el negocio que se monta con los ataúdes y cómo para cobrar una cantidad superior a lo que se invierte en el ataúd, es macabro totalmente, como decía Lucila, se les cortan los pies a los que son más altos o se les cortan partes del cuerpo. O sea que es verdad que lo de los negocios en la guerra, no sé si directa o indirectamente, sí que me parece que se ven bastante. Sí. Gracias. Bueno, pues, si queréis, yo quiero comentar bastante de las cosas que se han dicho. Una cita más. Para este tema de las tumbas, la película de Tavernier, La vida y nada más. En La vida y nada más de Tavernier, el personaje es un médico que se dedica pero en el buen sentido, a encontrar los cadáveres para decírselos a la familia. Una película bastante interesante él había escrito también, él había hecho Capitán Conan también sobre la Primera Guerra Mundial. Tavernier es un gran director. Me ha gustado mucho, Antonio, eso que has dicho, que yo no había pensado en ello, que no se ha dicho aquí nada y que me parece muy interesante. No es una novela ideológica. Efectivamente, todas las novelas de la Segunda Guerra Mundial, casi todas, son novelas
ideológicas. Hay un enemigo al que hay que combatir y hay que denigrar. Aquí no hay enemigos, o sea, me sorprende que nadie haya dicho nada sobre esa escena tremenda de cuando él está en ese sentido, ¿eh? Igual que me parece muy bien lo que ha dicho Andrés sobre los rusos, esa confrontación, pero bueno, si somos iguales, si somos campesinos, etc. Pero es que hay otra cita que a mí me sorprende que nadie haya dicho nada, que a mí me impactó mucho, que es el tema cuando él está en esa trinchera, en ese obús, con un francés al que él ha matado y que está ahí 2 días muriéndose, y en un momento dado, cuando él se muere, se dirige a él. Y esa frase, ese diálogo con un muerto, dice: camarada, no quería matarte. Si volvieras a saltar aquí dentro, no lo haría, a condición de que tú también fueras razonable. Pero ante todo, tú has sido para mí una idea, una combinación que vivía en mi cerebro y que exigía una decisión. Es esta combinación lo que yo he apuñalado. Tan solo ahora comprendo que eres un hombre como yo. He pensado en tus granadas de mano, en tu bayoneta, en todas tus armas. Ahora veo tu mujer y tu rostro, aquello que tenemos en común. Perdóname, camarada. Estarla llamando camarada, ¿eh? Siempre nos damos cuenta demasiado tarde de las cosas. ¿Por qué no nos dicen continuamente que vosotros sois unos pobres infelices como nosotros, que vuestras madres viven en la misma angustia que las nuestras y que todos tenemos el mismo miedo a la muerte, el mismo agonizar y los mismos dolores? Perdóname, camarada. ¿Cómo podía ser mi enemigo? Si tiráramos estas armas y este uniforme, tú podrías ser mi hermano, al igual que Kat y Albert. Toma 20 años de los míos, compañeros, y levántate. Toma más si quieres, pues yo no sé tampoco qué hacer con ellos. Me ha sorprendido, yo estaba esperando comentarios vuestros porque ahí creo que se resume todo. Es su camarada, o sea, le da sus años de vida. Porque en el de los rusos es también muy emotivo, pero los rusos viven todavía y a él lo ha matado. Afortunadamente Andrés también hizo referencias al valor literario. Bueno, yo creo que el texto que leyó de los rusos es un texto precioso y lo tenía subrayado, pero tengo otro que a mí me gustó mucho. Al final del capítulo 4, porque efectivamente casi siempre al final de los capítulos es cuando hace esa composición lírica, dice: es monótono el balanceo del camión. Él vuelve de los combates, dice: son monótonos los gritos de estos hombres. Ahora, cae monótonamente la lluvia, cae sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de los cadáveres que han quedado allí, sobre el cuerpo del pobre recluta con la herida demasiado grande para su nalga, cae sobre la tumba de Kemery, cae sobre nuestros corazones. Y otro momento, otra frase, otro momento precioso, yo creo, es cuando en la página 214 de mi libro, también al final de uno de los fragmentos dice, cuando como una especie de resumen, ya está casi acabando la novela: granadas, gases, tanques, triturar, devorar, morir, disentería, gripe, tifus, ahogar, calcinar, morir, trinchera, hospital, fosa común. No existen otras posibilidades. Creo que son frases que nos introducen en un clima con frases indirectas. Nos resumen un poco toda la tragedia de la Grecia. Otra frase que no habéis citado, que a mí me gusta mucho, es cuando al final también del capítulo 7 dice:
muerdo la almohada, aprieto convulsivamente las barras de hierro de la cama. No tenía que haber venido. Está al final de su visita se va a ir, su madre se acaba de ir y él al día siguiente se irá. No tenía que haber venido. En el frente me sentía indiferente y a menudo sin esperanzas. Nunca podré volverme a sentir así. Yo era un soldado. Ahora no soy más que un sufrimiento. No debí venir. Bien, no sé si hemos insistido mucho también en otro aspecto. Se ha dicho, pero solo indirectamente, a raíz de la visita del Kaiser, hay toda una secuencia en la que discuten, preguntan ¿y por qué luchamos? ¿Y por qué la guerra? Y bueno, son fragmentos diferentes, pero a lo largo de esa discusión, en la que además curiosamente son hombres incultos los que sorprenden a los jóvenes, hay toda una discusión sobre las razones de la guerra y cómo, remarque aquí, introduce el afán de enriquecerse de unos, la ambición de los militares, el ganar medallas, etcétera, como una de las cosas que les llevaron a ello. Indudablemente, cuando uno lee esta novela y se sitúa en el año 1918-19, no deja de sorprender cómo esa misma generación, los que quedaron de esa generación, 20 años después van a la guerra otra vez. Uno pensaría que después de eso, cuando los jóvenes que han vivido eso, pensad que estos muchachos, el que se salvó en el 18, tenía 20 años, no tenía todavía 40 años cuando se fue a otra guerra. ¿Cómo es posible que todo eso que sufrieron, que vivieron, se fue al garete y se volvieron a matar? En la novela de esta mujer, de Abajo a las armas, se discute mucho. En un momento dado, ella piensa, la protagonista y la autora, piensa que a medida que uno se hace más civilizado, va desapareciendo la guerra. Ella dice como los hombres primitivos, o sea, que toda la historia de la humanidad es una sucesión de guerras, y ella piensa ingenuamente que precisamente la educación, la cultura, etcétera, va a ir haciendo desaparecer la guerra. Claro, cuando eso lo escriben en el 90, cuando vemos que en el 14 no pasa eso y en el 40 no pasa lo mismo, pues pasa lo mismo, pues uno duda. Y sin embargo, yo ahora pienso en Europa, y otra cosa es que después digamos a costa de qué, en Europa, salvo la guerra de los Balcanes, que tiene unas connotaciones muy, muy concretas y que por otro lado tienen un espacio muy reducido, desde el año 40, desde el año 45 no ha habido una guerra. Llevamos 60 o 70 años sin guerras en Europa. Hay alguien, y eso no ocurrió nunca. Y posiblemente yo sí que creo que en este caso es fruto de la inteligencia de los hombres. Es decir, las guerras que hay en África ahora, constantemente, que afortunadamente, bueno, son guerras que no nos tocan ni no lo sabemos, pero que son estados de guerra permanente. Yo creo que en Europa ha sido la civilización, la inteligencia, la que nos ha hecho evitar las guerras. Y no sé yo si podría producirse unos locos que llevaran a que se pudiera producir una guerra entusiasta como se produjo en el año 14 o en el año 40. No sé, a mí a lo mejor hay alguien que quiere decir algo más para acabar, alguna idea que haya leído, que quisiera comentar y que no hubiera visto reflejada. No sé, bueno, pues
Bien, la próxima lectura, sabéis que es en enero. Vamos a leer la novela de Nemirovska. Es una novela ambientada en la llegada de los alemanes a París. Es una novela que interesa mucho en sí misma, pero también por las circunstancias en las que está escrita de la propia autora. A mí me gustaría, me ha sorprendido un poco lo que ha dicho Charo, porque esa novela que Testamento de Juventud, que la teníamos prevista, pues yo no sé si la podemos recuperar. Tenemos un espacio libre, tenemos una lectura todavía libre para mayo o junio. Pues si os parece bien, si alguien me lo comenta por los correos, podríamos recuperarla. Incluso hay alguno que la comprasteis en su día. Bien, por lo demás, si Pepe no dice otra cosa, nos saludamos, nos sonreímos, mira, a ver las caras, a ver quién sonríe, que todos casi, hasta Andrés sonríe, todos sonreímos. Nos encontramos el año que viene, que pasemos unas buenas fiestas dentro de lo que cada uno de nosotros podamos. Gracias por atendernos aquí también, por participar. Hay los que no hayáis visto, mirad el chat, donde hay algunas personas que han dicho cosas que nos pueden interesar. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver en enero. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la labor bibliográfica y por la información. Gracias. Excelente tertulia. Gracias. Oye, Pepe. que tiene mucho humor. La novela también tiene humor, ¿eh? Sí. También golpes de reírte. Pocos. Pocos. Sí. Pocos. La verdad es que no me he reído mucho. Pepe, tú nos cierras cuando tú quieras, pero vamos. Felices fiestas a nos todos. quedamos con la cara. Feliz Navidad. Sigo grabando. Vale. Felices fiestas a todos. Felices fiestas. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Corto ya. Espera, no borres los escritos. No borro nada. No borro nada. Para que nos dé tiempo a leerlo. Ah, no, bien. El chat, que no hemos leído, que dice Lo que hay que voy cosas a cortar es en interesantes. la grabación.